Invitar, toma tu lugar. Recuerda, luego en la parte de atrás suele haber más distracción. Si puedes venirte más adelante, mucho mejor. A ver, esta nos la enseñaron en Pachuca, ya la aplicamos en el campamento. Levanten su mano los que están callados. ¿Sí? Muy bien. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 25. Vamos a leer del 31 al 46. La palabra del Señor dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Vamos a leerla de acá en la versión actual. El siguiente, por favor. El siguiente. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sabes, conforme pasa el tiempo, quizá lo primero que olvidamos es nuestra propia condición cuando llegamos a los pies de Cristo. Es curioso que es lo primero que se nos olvida. Nos empezamos a poner muy juzgones respecto a las personas que se acercan a Dios, ¿sí? Va pasando el tiempo conforme estamos conociendo de Dios, porque no es de un día para otro, al menos no con todas las personas. Pasa después de un proceso, no lo notamos, ¿sí? ¿A poco usted como papá nota cuando sus hijos crecen? De repente se enferman, pero cuando menos piensas, como tú los ves todos los días, no lo notas. Pero cuando viene otro familiar que tiene a lo mejor meses sin verlo, años, y dice: wow, qué grande está tu hijo. Seguro, pues sí, yo lo veo todos los días, ¿no? Y a mí se me hace igual. Me voy acostumbrando. Y sabes, es un proceso el que nos va transformando, el que nos va sanando, el que nos va restaurando. Pero se nos olvida de repente, y si alguien nuevo aparece en la iglesia, queremos que hable como nosotros, que coma como nosotros, que se comporte como nosotros, sin darnos cuenta que es como un extranjero llegando
a un país nuevo, donde hay nuevas costumbres, donde hay nuevas palabras. Cuando anduvimos allá por Colombia, le preguntábamos a Cata, ¿y esto significa lo mismo acá, no? Porque aunque hablamos aparentemente el mismo castellano, tenemos muchas palabras que son diferentes, particularmente México, ¿sí? Allá en Sudamérica hablan el español más puro, salvo las zetas y la C y eso, pero hablan el castellano más puro. Nosotros estamos muy mezclados con muchas palabras náhuatl, que tienen origen del náhuatl, ¿no? Por ejemplo, xitómatl, aguacatl, hay muchas palabras que son originarias de aquí en nuestro país. Entonces realmente más que hablar español hablamos mexicano, ¿no? Hay ciertas palabras que si uno las dice en otro lado no funcionan o no significan lo mismo, ¿sí? Y cuando alguien llega a la iglesia como nuevo, está llegando algo completamente diferente, no entiende muchas de las cosas que nosotros hacemos. De hecho, como congregación, yo les insisto mucho a los líderes, no hagamos la cuestión tan confusa. De modo que cualquier persona, aunque sea nuevo, entienda lo que está pasando. Sí, no sé si usted notó, pero recortamos el tiempo de alabanza. De repente era muy largo y la gente nueva así como que ¿qué hago? No, sí, ya me cansé. Ya, la atención de la gente es diferente. Usted puede alabar a Dios, adorar a Dios. De repente tenemos tiempos de adoración. Ahora sí digo yo, de actividades de cristianos para cristianos, donde saltamos, brincamos, lloramos, hacemos, pero el servicio dominical tendría que ser un espacio donde una persona nueva pueda llegar y entender lo que está sucediendo. No por nada el apóstol Pablo insiste que si se va a hablar en lenguas, hay un intérprete. Que no solamente Rambo saca la metralla, bla, 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 porque no se va a entender lo que se está diciendo. Y dice el apóstol Pablo, nadie se edifica, solamente el que está hablando por lenguas. Y no se trata de eso. Y si no decidimos, escucha esta palabra, decidimos empezar a hablar con ojos empezar a ver con ojos de amor, nos estaremos volviendo religiosos. Y una iglesia religiosa es peligrosa, pero para el reino de los cielos, no para el infierno. Una iglesia religiosa se convierte en piedra de tropiezo. En la semana veía un meme que me dio mucha risa porque dice, por fin reconocieron mi lugar en la iglesia, y sale un hombre con un letrero que dice piedra de tropiezo. Dice, por fin me dieron el lugar de honra en la iglesia. Y sabes, a las nuevas generaciones, a los jóvenes, esta es una iglesia que nos gusta que haya jóvenes, que trabajamos por los jóvenes, ¿sí? A esta generación le molesta la hipocresía. Esta generación sabe oler la hipocresía. Cuando te ven y dicen, no, este no vive como habla, ¿sí? Te olfatean, te huelen. Y sabes, te pesan. Los chavos de ahora ya no se creen todo lo que les dices, ¿sí? Los chavos de ahora hay que convencerlos con argumentos sólidos de lo que estás hablando. Ellos tienen acceso a muchísima información, la tenemos todos, pero no todos sabemos picarle, ¿sí? Tenemos en la palma de nuestra mano servidores y terabytes de información, de tantas cosas que podemos aprender, y vemos Facebook e Instagram, ¿no? Tristemente. La presentación, por favor. Y sabes, mucha gente no se acerca a Dios. La siguiente, por favor. La mosca es el acento, aunque no lleva. Muchas personas no se acercan a la iglesia no porque no necesiten a Cristo, sino porque no les gustan los cristianos. Amén. El hermano cristiano de hace como 30 años, pero
¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento no es acorde fuera, no es acorde a lo que tendríamos que representar. Entonces mucha gente dice, ¿a qué voy a ir a ese lugar? Dijera Arjona, la mujer, doña Carlota, era la mujer más religiosa y me ponchó 100 pelotas, ¿o cuántas? ¿No? Entonces nuestro comportamiento no va acorde. Una vez que ponen un pie en la iglesia, mucha gente nueva pone un pie en la iglesia, en vez de sentirse aceptado, en vez de sentirse abrazado, se siente juzgado en su forma de hablar, de vestir, por su preferencia sexual, por su ideología, entre otras cosas. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Que no somos nosotros los que vamos a hacer cambios en las personas, sino ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Cuál es entonces nuestra labor? Presentarles el Evangelio a las personas, presentarlos con el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo va a hacer la obra en su vida. Si usted llega inmediatamente y juzga a una persona, ¿qué es lo que va a hacer? Que la persona diga: adiós, no me interesa, yo vengo a sentirme amado, y llego y en vez de sentirme amado estoy siendo juzgado. Y eso, no good, dijera un gringo, ¿sí? Que venía con mis primos, no good. Bajo la luz de esta realidad tenemos que empezar a aprender a cobijar al que recién se acerca a Cristo. Cada persona que pisa alguna actividad en la iglesia o de la iglesia, entiéndase esto, cada persona que viene a la iglesia, a la reunión, a la congregación, o bien alguna actividad que realizamos como congregación, es el fruto de alguien que estuvo orando, que estuvo evangelizando, que estuvo formando una amistad. ¿Cuántos han ganado a alguien para Cristo alguna vez en su vida? Levanten su mano los que han ganado a alguien para Cristo. Santo Dios. Y los demás que son cristianos sin cruz, entiéndase, los que fueron al campamento, entiendan el contexto, ¿sí? Vamos a ver ahorita de qué se trata el proceso, ¿sí? Cuando tú ganas a alguien para Cristo y logras convencerlo que venga a la iglesia, ¿qué es lo que esperas? Que se quede. Pero ¿qué es lo que esperas de los demás? Que lo abracen, que le digan: wow, bienvenido. ¿Qué es lo que hacemos cada vez que viene alguien nuevo a esta casa? Esta es tu familia. Si tú quieres, aquí tienes a tus hermanos, a tus hermanas. Si ocupas una mamá, aquí puedes encontrar una mamá. Ocupas un papá, puedes encontrar un papá. Ocupas amor, puedes encontrar amor. Ocupas gozo, puedes encontrar gente con quien te vas a gozar. Eso es nuestra labor como iglesia. Sin embargo, cuando llega una persona y lo primero que encuentras, ay, mira nomás cómo viene, sí, ay, es cómo se viste, mira nomás las greñas, caras feas, juzgonas. ¿Tú crees que esa persona va a querer volver? Obviamente no. Y quienes han ganado a alguien, quienes han traído a alguien, saben lo difícil que es hoy en día el solo hecho de que te acepten una visita a la iglesia. ¿Quién se está desinflando? ¿María? Ocupa un hombre. Ocupa un hombre. Entiendas el contexto, ¿sí? Justo en la semana estábamos haciendo el análisis del campamento. En el campamento, bendito Dios, hubo varias personas nuevas que nos estuvieron acompañando y decíamos que una gran área de oportunidad que tenemos como congregación es el abrazar a quienes vienen por primera vez, ¿sí? Llega gente nueva y obviamente no van a hablar como nosotros,
Sí, por ahí se escuchaban víboras, sapos, culebras, tepocatas, dijera Fox, alacranes, escorpiones, herramientas, de todo. Pero sinceramente, ¿qué te esperas de alguien que está yendo por primera vez a una actividad de la iglesia? Que hable cristiañol, que diga amén, aleluya, gloria a Dios, hermano. Gózate, santo. Obviamente no. Porque el mundo donde está no hablan de esa manera. Y a veces nos olvidamos de eso. Queremos que la gente llegue y de repente me estuvieron llegando muchas quejas. Pastor, fulano está diciendo esto. Pastor, sutano está haciendo aquello. Pastor, y yo, ¿y qué esperas que hagan? La hermana Daniela, ponerles un bozal y se los hubiera puesto a todos cuando llegaron. Parecerían pitbulls todos. ¿Qué nos esperamos? Apenas están teniendo un encuentro con el Espíritu Santo y con el paso del tiempo, el Espíritu Santo va a transformar sus vidas. Yo conozco cristianos de toda la vida que siguen pecando de manera crónica y no cambian. Y diciendo groserías también, conozco a otros y los he escuchado. ¿Y cómo, en qué plan nos ponemos a exigir que una persona que viene por primera vez a la iglesia tenga que hacer cambios en su vida? No nos toca a nosotros hacer esa parte. ¿Qué parte sí nos toca? Hacer que cuando alguien llegue a la iglesia se sienta profundamente amado y que la necesidad que traiga en su corazón pueda ser satisfecha a través de la acción del Espíritu Santo. Pero esperamos que la acción del Espíritu Santo venga como obra de magia, como arte de magia. Y ya hablamos, el Espíritu Santo, ¿en quién reside? No los escucho, ¿en quién reside? Por lo tanto, la acción del Espíritu Santo en las personas se va a manifestar a través de nosotros. Ya estuvimos semanas pasadas hablando acerca de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Nos conduce a verdad, nos da dones. Hay un fruto que manifestamos cuando el Espíritu Santo está con nosotros. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Desde niños hasta adultos nos cuesta acercarnos y pagar el precio por ganar un alma. Porque el acercarlos a Jesús es apenas el primer paso. Decíamos hace rato, Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misión que tenemos como iglesia consta de 4 pasos. Paso número 1, ir. Paso número 2, discipular. Paso número 3, bautizar. Paso número 4, enseñar. ¿Sí? Y tenemos que estar constantemente en este proceso como iglesia. Ok, ya ganamos a uno, vamos a ir por otro, vamos a cambiar las estrategias, ¿sí? Ya estoy siendo discipulado, pero quiero que me sigan discipulando porque es bien bonito. No, ya lo está discipulando alguien. Usted ya aprendió, ya ha sido enseñado, ya cumplió el proceso. Levántese y vaya usted a hacer lo mismo con otras personas. Y manténgase activo, ganando a otros para Cristo. Cuando vamos por alguien y lo acercamos a la iglesia, apenas estamos en el primer nivel. Y debemos de generar las estrategias para que este proceso no se rompa.
¿Y por qué estamos insistiendo tanto en estos últimos años en discipular? Porque es parte del proceso de la Gran Comisión. Y perdóneme si le digo esto, si usted no está discipulando a nadie, usted no puede decir que es discípulo de Cristo. Mejor no diga nada, ni diga que es cristiano. ¿Sí? De verdad, porque no es cierto. A lo mejor estoy conociendo, sí, sea sincero, me estoy acercando. Pero si usted no está discipulando a otros, si usted no está queriendo pagar el precio por otras vidas, si usted no está mostrando el amor de Cristo a otros, no es cierto. Lo leíamos al principio, palabras de Jesús: porque tuve hambre, porque estuve preso, porque fui forastero. Y no son palabras mías, son palabras de Jesús. Los separó en estos dos espacios, ¿no? Los que sí, los que no. Y no tuvo problemas en decir las ovejas y los cabritos. Como les decía hace rato y compartí a mi esposa en el campamento, no podemos ser cristianos sin cruz. Jesús nos dijo que tomáramos nuestra cruz y lo siguiéramos. ¿Sí? Entonces no podemos decir que formamos parte de la familia de Dios, que somos cristianos, si no estamos obedeciendo lo que el Señor nos mandó. Si usted ya conoce demasiado, no se quede con ello, vaya y vacíelo en otras personas, busque otras personas que no sabe cómo ganárselas. Busque estrategias, piense, dígale: Señor, ¿cómo voy a ganarme esa alma? Y no la hermana que se llama Alma, no, o sea, decía el pastor allá en Colombia, dice, porque él dice que le compartió a su esposa, dice: gané el alma para Cristo y el cuerpo para mí. Debemos estar conscientes que toda persona que se acerque a Cristo vendrá buscando respuestas. Está escrito que en la angustia buscaremos a Dios. Continuamos en la presentación. Cristian, por favor. La que sigue. Sí, ahí déjamelo, por favor. Sí. Las situaciones de crisis, escuchaba a Yokoi Kenji, no sé si sea cristiano, pero tiene toda la finta. Lo escuchaba, que decía que en Japón a la crisis dicen que es un monstruo que tienes que dejarlo que pase a tu casa. Que lo peor que puedes hacer, dicen los japoneses, es querer detener que entre a tu casa. Porque es un monstruo, no lo vas a poder detener. O fingir que no está en tu casa. Dice: lo que tienes que hacer es abrirle la puerta de tu casa y decirle: monstruo, don Crisis, siéntese en mi casa. ¿Qué es lo que va a tomar? Tome lo que usted guste, y cuando lo tome, váyase, por favor. Dice: y cuando pasa la crisis, entonces tenemos que sentarnos, hacer cuentas de todo lo que la crisis se llevó y ver la manera en la que vamos a recuperarlo. Por eso es que Japón, a pesar de todo lo que ha vivido hoy en día y de ser un país pequeñitito, es un país que se mantiene económicamente muy estable por la forma en la que ellos piensan, ¿sí? Las situaciones de crisis nos van a hacer reenfocarnos en Dios. Normalmente vemos la crisis como algo malo, pero muchas veces se va a convertir en la oportunidad que tenemos para acercarnos a Dios. Quien se acerca a buscar a Dios va a necesitar de nuestra acción como cuerpo de Cristo para ser sanado. Te voy a leer algunos datos, según datos de Red del INEGI, ¿sí? De las mujeres de México de 15 años y más, el 49.7% han sufrido algún tipo de violencia sexual. ¿Sí? La mitad de las mujeres en México de 15 años o más probablemente tengan que sanar un área en su corazón de violencia sexual.
En 2021 se detectaron, y estos fueron los detectados nada más, 22,000 casos de violencia sexual infantil. Son datos del INEGI, no están a 2026, están en los últimos censos. Y el rango de 10 a 14 años ha sido el más afectado. La violencia sexual es la violencia más frecuente contra mujeres, precedida por la violencia psicológica. El 66.8% de los agresores sexuales para los niños es un familiar. Las agresiones más comunes incluyen tocamientos, intentos de forzar relaciones sexuales y exhibicionismo. En el 2024, el 22.2% de las mujeres y el 19.6% de los hombres reportaron ser víctimas de ciberacoso. Ciberacoso. ¿Sí? Imagínate cuánta gente de la que está llegando a la iglesia va a llegar con problemas de violencia sexual. Son datos nada más que te estoy dando, ¿sí? El siguiente, por favor. En México se registran aproximadamente 162,000, redondeando números, de divorcios anuales. Es decir, 33 divorcios por cada 100 matrimonios. El 33% de los matrimonios se divorcian en México. ¿Sí? Las parejas se divorcian. Este dato a mí me dejó helado porque yo pensé que los divorcios eran con menos tiempo, con una duración promedio de 18 años de matrimonio. Parejas que tienen ya bastante tiempo, probablemente tienen hijos en la adolescencia, ojo con este dato, se divorcian después de una relación. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchos de los adolescentes que van a llegar a nuestra iglesia vienen de un asunto de divorcio. Vienen creciendo en un hogar de divorcio. Alguna vez recuerdo haberles dado este dato, ¿sí? Cuando hicimos el ejercicio con nuestros niños, la mayoría de nuestros niños venían de un hogar donde ya hubo alguna cuestión de separación. Y no es para exhibirlo, es para que usted se dé cuenta de las necesidades que se va a encontrar en casa. La edad promedio de divorcio, 39.1 años en mujeres y 41.6 en hombres. Antes de juzgar a una persona que llega a la iglesia, a tu casa, a tu negocio, antes de juzgarlo por ser diferente, deberías de preguntarte, ¿qué situación está pasando en su vida que lo está llevando a comportarse como se comporta? En un país con tanto abuso sexual y divorcio, con tantos niños abandonados, debemos analizar el comportamiento de una persona y darnos cuenta que el comportamiento que tiene es consecuencia de situaciones que ha pasado en su vida. La que sigue, por favor. A este grupo de personas solemos juzgarlas demasiado, y más en las iglesias, personas con asuntos de identidad. ¿Sí? Llegan ante ti y ¿qué es lo primero que haces? Burlarte, decirle eres un pecador, te vas a ir al infierno. Pero no te das cuenta cuáles son las principales causas de una persona con situaciones, conflictos en su identidad. Al menos en todos los casos que su servidor le ha tocado atender, yo no he encontrado ninguno fuera de estas tres situaciones. Número 1, abuso o violencia sexual. Probablemente muchas de las personas, ¿sí?, con situaciones de identidad fueron abusadas. Ese que tú le dices palabras que no debes de decirle, ese que tú te burlas, probablemente ha sufrido cosas que tú no has sufrido. La segunda, la presencia débil de alguno de los padres. ¿Sí?
un papá sin carácter para tomar la responsabilidad en el hogar. O mamá, cualquiera de los dos. ¿Sí? Un papá abusivo con la mamá que la golpeaba, que la violentaba. Y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero, un hombre que dice, yo no quiero ser un hombre porque ser hombre es malo. O contrario a la mujer que dice, yo quiero ser lo suficientemente fuerte y valiente para poder golpear a mi papá que está abusando de mi mamá. O la más común, que es la ausencia de alguno de los padres. Tantos hogares en México que crecen sin figura paterna mayormente o sin figura materna. ¿Cuántos niños usted seguramente conoce criados de la abuela, criados de alguna tía? Y todas esas situaciones generan conflictos en las vidas de las personas. Entonces, si en el servicio dominical, grupos de conexión, campamento o cualquier actividad de la iglesia, aún en tu vida diaria, en tu trabajo, se te acerca alguien con asuntos de identidad, por ejemplo, ¿cómo vas a reaccionar con él? O te hago una pregunta, a lo mejor más compleja, ¿cómo reaccionaría Cristo con esa persona? ¿Lo mandaría al infierno? ¿Le diría eres un pecador? No, yo creo que no. Jesús nos mostró con cuánta persona se le acercó que lo primero que hizo fue tratarlo con amor. El rechazo no va a cambiar nada en la vida de esa persona. El amor sí lo va a hacer, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, bondad, templanza, benignidad, mansedumbre. Jesús era conocido por ser amigo ¿de quién? De borrachos y prostitutas. ¿Sí? Lo conocían así. No se comportaba como ellos, ¿sí? Porque va a decir, no, Jesús le gustaba, entonces yo me voy a ir con las chicas malas, ¿verdad? Con las cariñosas, porque eso es lo que hacía mi Señor, ¿verdad? Mi Señor andaba con las cariñosas, pues yo voy a andar con él. No, el Señor se acercaba con ellas y mostraba el amor de Dios para con ellas y las presentaba con el Espíritu Santo y algo cambiaba sus vidas, ¿sí? Entendamos esta parte. En la mayoría de los casos nos apresuramos a juzgar. Pero entonces, si una persona, a pesar de todo lo que está viviendo, decidió venir a la iglesia, ¿cómo tendríamos que actuar? ¿Cómo tendríamos que comportarnos? Te repito, hay muchos que tienen años y están pecando flagrantemente. Ahora, ¿qué te puedes esperar de alguien que vino por primera vez? Por eso la iglesia no va por eso la gente no va a las iglesias. Creo que si busca a Dios entre nosotros es porque está buscando respuestas a su vida. ¿Estás dispuesto a ayudar? ¿Estás dispuesto a ser empático y sentarte a platicar con esa persona y buscar la manera de que abra su corazón para saber qué es lo que está pasando? Te voy a presentar algunas acciones que puedes realizar para ayudar a alguien, ¿sí? No soy psicólogo, pero estuve investigando en distintas fuentes y son nada más pasos de ayuda. Usted puede investigar muchísimo, le reitero, aquí en esta cosita rectangular, aparte de Instagram, Facebook y TikToks y entretenimiento, hay mucha información, muchos artículos científicos que usted puede leer en los que puede aprovechar su tiempo, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Cómo sanaríamos? ¿Cómo ayudaríamos a sanar a una persona que ha experimentado rechazo? Llámese rechazo de una pareja, llámese rechazo de los padres,
¿Cómo que un padre lo rechazó? Bueno, se genera ese sentimiento, un divorcio, decíamos, nos va a llegar mucha gente de esa manera. ¿Cómo ayudaríamos a sanar a una persona? Número 1, con validación emocional. Ayudar a la persona a que pueda procesar los sentimientos que está pasando. No decirle, ay, lo que estás sintiendo es malo, no tienes por qué sentirte así. No, es válido lo que estás pasando, ¿sí? Tener compasión y diálogo positivo. Hacerle saber a la gente que es importante, acercarnos con ellos, dejar de criticarlos. El diálogo amoroso sana a las personas. No sabes cuánto te ama Dios. No sabes lo importante que eres para Dios. Son palabras que sanan el corazón de una persona que ha experimentado rechazo. Aprender a poner límites con la persona que lo ha rechazado. Porque cuántas personas hay que, aunque ya los mandaron a la jodida, ¿verdad? Más en la cuestión romántica, estaban buscándolo. Y, ay, es que yo te amo tanto. Está haciendo un daño. Ayudarlo, ¿sabes qué? Mira, establece tus límites. Reconstruir la autoestima. Cuando una persona viene contigo e identificas que ha sufrido rechazo, ayúdalo a reconstruir su autoestima, a mostrarle que es alguien valioso, a generar vínculos seguros. ¿Qué es un vínculo seguro? Me voy a convertir en una amistad contigo, en alguien que va a estar para ti en los momentos en los que tú los necesites. Reapropiación del niño interior. Y esta parte es importante porque muchos de nosotros, las actitudes que presentamos hoy en día no son otra cosa que el reflejo del daño que recibimos cuando éramos niños. Ese corajudo, peleonero, agresivo, es normalmente un niño que sufrió daños cuando pequeño. Manifestamos los daños que nos hicieron cuando niño. Así es de que cuando usted ve a una persona sangrona, pregúntese qué fue lo que le pasó. Sí, probablemente ahí va a encontrar respuestas. No está bien lo que está haciendo, pero normalmente es el resultado de cosas que no ha sanado en su corazón. ¿Sí? Orientar a esas personas a dejar de buscar la aprobación externa para sentirse valioso. Una chica que sufrió rechazo o se sintió rechazada va a estar buscando a sus 100 fans de Instagram que le digan, ay, qué bonita estás. Y va a enseñar y va a decir, el amor de Dios es maravilloso, con un escote hasta acá, ¿no? Y ahí tú puedes identificar a alguien que lo que está buscando es validación externa. Todo eso puedes ayudarle a sanar y decirle, no necesitas eso. ¿Sí? Todas esas cosas como familia podemos ayudar para una persona que ha sufrido una situación así. La siguiente, por favor. Alguien que ha sufrido abandono. Punto número 1, ayudarlo a aceptar el abandono. Puede ser cruel, pero es lo que tenemos que hacer. Te abandonaron. Sí, o sea, acepta esa realidad. No busques justificar, porque tristemente muchas personas que sufren ese tipo de situaciones justifican o incluso se culpan de las situaciones. Número 2, tienes que hacer las paces con tus emociones y sentimientos. ¿Qué implica esto? Aceptar que lo que sientes es válido. Ayudar a la gente a que sienta. Tristemente, los seres humanos, nuestro cerebro que busca protegernos, lo primero que hace es inhibir todas esas emociones. Sí, entonces tenemos que ayudar a la gente que sienta, porque una gente que deja de sentir después se vuelve un problema no solamente psicológico, sino psiquiátrico. Y ahí ya es más difícil
porque ya tenemos que empezar a depender de medicamentos. Ayudar nuevamente con la autoestima, ayudarlos a tener una autoestima sana. La número 3. ¿Por qué? Porque probablemente el abandono generó un deterioro de la validación personal. Número 4, crea momentos de distracción y de diversión. Esto a mí se me hacía genial. Una persona que ha sufrido abandono, si tú no sabes qué más hacer, conviértete en alguien que lo ayude a encontrar momentos divertidos en su vida. Con esa sola acción, tú puedes ayudar a sanar el corazón de las personas. ¿Qué te parece si nos vamos a comer una nieve? Si le gustan los deportes, vamos a jugar con el balón. ¿Qué te parece si vamos al parque, si platicamos? Y si organizamos un viaje y si vamos al cerro. No sabes lo que puedes cambiar en el corazón de una persona con acciones tan pequeñas como esas. Porque esa gente cree que no es importante, cree que no es valiosa, o al menos lo suficientemente valiosa para aquella persona importante que lo abandonó. Evita buscar culpables. Sí, tu mamá que no te quería. Sí, tu papá que no te quería. Evita eso. Número 5, date cuenta que todo proceso lleva un tiempo. No esperes que la persona sane de la noche a la mañana, porque no va a ocurrir de esa manera. La siguiente, por favor. Abuso sexual. ¿Sí? ¿Cómo puedes ayudarlos a sanar? Valida la experiencia. ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Te pasó? Es algo que no puedes cambiar ya, no puedes retroceder, porque tristemente la gente que sufre abuso sexual está muy metida en la cuestión del hubiera. Si hubiera hecho esto, si hubiera corrido, si hubiera gritado. Entonces tienes que ayudarle a esta persona a decirle, ¿sabes qué? Ya pasó. Sí pasó, lamentablemente. No era lo ideal que pasara, pero pasó. Entonces tienes que ayudar a esta persona a aceptar ese proceso. El segundo, reconoce las necesidades actuales, que es lo que ocupa en este momento la persona, trabajar en su corazón. ¿Sí? Número 3, valida tus formas de sanar. No todas las personas sanan de la misma manera. Cada uno tendrá la manera y el proceso adecuado según su temperamento, según su forma de ser, para poder sanar. Número 4, recuérdale a esa persona que es más que esa experiencia. Esa solamente es una experiencia que pasó en su vida, mala experiencia obviamente, pero la persona es mucho más que eso. Es valiosa, es interesante, es fuerte. El hecho que haya sucedido algo tan detestable como eso no implica que eso la identifique como persona. ¿Sí? Número 5, permite sentir. El dolor y la incomodidad también son parte del proceso de sanidad. Sí, imagina que tú te encuentras con una persona con problemas de identidad y logras identificar que es por esto. En vez de juzgarla, comienza a trabajar con estas áreas. Te aseguro que vas a tener mejores resultados que si le dices pecador, hijo del diablo. ¿Sí? Dile eso y nunca va a volver a la iglesia, te lo garantizo. La siguiente, yo sé que es mucha información, perdónenme, pero quería mostrárselo. Divorcio. ¿Sí? ¿Cuántas han sufrido alguna separación o divorcio? ¿O cuántos? Levanten su mano, por favor. ¿Sí? Sin miedo, levanten su mano sin miedo, ¿sí? Ok, quiero que se den idea, y los que no levantaron la mano también.
que es un proceso mucho más común de lo que nos imaginamos. Tristemente, es una de las cosas que la iglesia más señaló. A tal grado que muchas veces se le cerraron las puertas a los divorciados. En un país donde la tercera parte de los matrimonios que se casan se divorcian, muchas de las personas que lleguen a la iglesia van a venir con problemas de divorcio. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que está en un proceso de divorcio? Aceptación y duelo. Ayudarle a reconocer que es un proceso por el cual debe de llorar. Que no está mal si se siente triste, aunque el canalla haya sido un patán, ¿sí? Independientemente de eso, hubo una relación, probablemente hubo amor, hubo expectativas y hay un duelo en el corazón y se vale llorar. Lo peor que usted puede decirle, no pasa nada, estaba bien feo, qué bueno que te dejó, ¿no? O sea, ¿para qué lo querías, viejo panzón, no? No, usted no puede hacer eso, ¿sí? Llegó una vez un niño al negocio con mi papá. Saben ustedes, vendemos calzado, no le quedaban los guaraches y mi papá dice, es que el niño está muy panzón, le dijo la mamá a mi papá, y dice, el niño se enoja y dice, a mí butachón, que a él le gustaba estar panzón, ¿sí? Entonces a lo mejor a esa mujer le gustan los panzones, entonces se enamoró de su panzón, ¿sí? Entonces ayúdele a aceptar que aunque estuviera panzón y estuviera feo, es parte. Había un amor y ayúdele a pasar ese proceso, no juzgue ese proceso, ¿sí? Número 2, hay que buscar apoyo profesional. Dejemos de quitarle el estigma de que si buscas a un psicólogo o un psiquiatra estás loco. No, estás enfermo. Esa gente se prepara profesionalmente para ayudar a alguien. Es que no voy a ir con el doctor porque no, estás enfermo, vas con el doctor porque es quien te puede ayudar. Dios da sabiduría también, ¿sí? Después, recuperación personal. ¿Qué es recuperación personal? Recuperar tu vida diaria, tus pasatiempos, tus gustos, no darle espacio a la depresión, ¿sí? Número 4, cuidado físico. Priorizar un buen sueño, buena alimentación, actividad física. Porque ¿qué es lo que sucede cuando estamos en un proceso de duelo? Nos encerramos y no queremos saber nada del mundo. Ayude a las personas. Si usted conoce a alguien que está pasando por una situación de divorcio, vente, vamos a caminar. Te voy a invitar, vamos a dar una vuelta, vamos al Cerro de la Cruz, vamos a tomarnos un raspado. Ayudamos mucho más haciendo eso que juzgando a la gente. Número 5, evita comportamientos nocivos, evita los escapes, el alcohol, la fiesta, la rumba, dijeran en Colombia, no te va a llevar a nada bueno. Toma distancia, elimina el contacto con la expareja, las redes sociales, ay, qué lindura la gente que ya no está con alguien, pero está checando todo lo que hace en redes sociales. Olvídese, elimine todas las personas que tengan que ver con eso. Tenga distancia, ayude a la gente. Ay, es que lo vi en Instagram y estaba con la otra bien feliz y yo aquí sufriendo. Deje de ver eso. Planifica. Ten un plan de acción de lo que vas a hacer con tu vida. Ayuda a la persona, acompáñale, dile, vamos a hacer planes, ¿a dónde vamos a ir esta vez? Prioriza a los hijos si los hay. Date cuenta, y esto es lo más triste, ¿no? De cuando hay una cuestión de divorcio. Cuando viene el divorcio, crees tú que te vas a alejar por siempre de la persona, pero cuando ves a tu hijo y el huerco está igualito a él, lo vas a ver toda la vida, aunque no quieras. ¿Cómo te pareces a tu padre?
Tenemos que entrar en ese proceso de sanidad y por más difícil que haya sido la situación que hayamos pasado con la expareja, tenemos que darnos cuenta que tarde o temprano los vamos a ver en las navidades, en las fiestas, en las bodas, en cualquier otra cosa. Y por último, estructura nuevas rutinas que permitan ocupar el tiempo de manera constructiva. Todo eso usted puede hacer para ayudar a una persona que está pasando por asuntos de divorcio. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que cuando pasa un proceso de divorcio, tenemos que reiniciar las diapositivas, porque muy probablemente de esa cuestión de divorcio se va a generar rechazo y se va a generar abandono, tanto para los cónyuges como para los hijos, y se vuelve a reiniciar la ecuación. Y más cuando ya son 2, 3 relaciones rotas. El papá que sí es su papá, el papá que ya no es su papá, pero lo crió como hijo, el que lo adoptó como nuevo papá. Y tenemos el corazón de tantos niños y jóvenes destrozado porque no hay un proceso de sanidad en todo esto. Váyase usted a los grupos de rehabilitación de adicciones para adolescentes y ¿qué cree que se va a encontrar? Hijos que sufrieron abandono, rechazo, violencia, abuso y probablemente vienen de un hogar con divorcio. Como iglesia, la siguiente por favor, debemos darnos cuenta que más que ser un museo de santos, porque de repente se nos olvida eso, ¿no? Y queremos que todo sea así, la santidad, hermano, y al 100, todos, la perfección, bola de hipócritas, doble cara, ¿verdad? Pero la iglesia debe ser más parecido a un hospital. Y te decía que levantes la mano. Obviamente no te voy a preguntar acerca de abuso sexual, muy personal. Tú sabes si lo externas. Pero cuando decimos, ¿quién ha pasado por un proceso de divorcio? Quien lo ha aceptado y está trabajando en ello seguramente va a decir yo sin problema, ¿no? Y se va a dar cuenta, y ojo con esto, te vas a dar cuenta que las situaciones que tú sufriste te van a convertir en la persona más indicada para ayudar a alguien que está pasando por la misma situación. ¿Sí? ¿Quién es el que puede ayudar mejor a un alcohólico, Hugo? Uno que fue alcohólico, ¿sí? Uno que es alcohólico, porque en el Alcohólicos Anónimos, ¿qué es lo que dicen? Siempre son alcohólicos. O sea, pueden tener 30 años sin beber, pero son alcohólicos pasivos, porque saben que si vuelven a tomarse una, ¿qué va a pasar? Se van a destrampar otra vez, se les va a calentar la garganta. ¿Ah? Alcohólicos secos, dice en el... Alcohólico seco o drogadicto seco. Aunque hayan dejado las drogas, siguen siendo adictos porque saben que una vez que lo prueben, van a volver a caer. Entonces se mantienen en esa situación. ¿Y quién es quien mejor puede ayudar? Una persona que ya pasó. Si tú ya pasaste por un proceso de divorcio, eres la persona más indicada para ayudar a otro que está pasando por divorcio. Y bendito Dios te permite tener tu grupo de conexión de divorciadas. ¡Qué fuerte!
Pero qué tremendo cuando logremos vencer eso y podamos hablar con toda claridad y decir: alguien está pasando por un proceso de divorcio, alguien se está divorciando en este momento, venga por favor, yo le puedo ayudar. Vamos a sentarnos, te voy a invertir mi tiempo. Imagínate lo que podríamos hacer cuando como iglesia entendamos esto. ¿Alguien ha sufrido abuso sexual? Sí, yo también. Venga por favor, yo lo voy a ayudar a pasar ese proceso. ¡Wow! Esa tendría que ser nuestra labor como iglesia. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque fui forastero, porque estuve enfermo, porque estuve en la cárcel. Y lo tomamos demasiado literal. Pero cuántas cosas hay que podríamos hacer por las personas y que no las estamos haciendo. Y conociendo todo lo que está pasando en nuestra sociedad, traté de hacerte un poquito de conciencia y me faltaron un montón de temas. ¿Sí? ¿Cuánta gente en este momento, cuántos de nuestros jóvenes en este momento, hace poco algunos de los chavos, hace 11, 12 años, tuvimos un equipo de fútbol aquí en la iglesia, agarramos una categoría de chavitos de 14, 15 años y hace poquito uno de esos chavos lo vimos en los carteles de Se Busca, ¿no? No recuerdo el nombre exactamente. Y dices: híjole, hacíamos un recuento, Julio y yo, y preguntábamos por los chavos que habían estado en ese equipo, muchos en situación vulnerable, y decíamos: mira, este se hizo profesionista, qué padre, este otro profesionista. Pero también hubo unos que, híjole, aunque anduvo en las drogas, pero ahorita anda bien, ya hizo su familia. Dices: wow, algo de lo que sembró fue bueno. Y otros que no, pues este anda en la calle, ¿no? Ya anda perdido. Este otro ya lo desaparecieron. Dices: híjole, hay muchas cosas que están pasando allá afuera. Y la pregunta es, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? No somos relevantes porque no nos importan ninguna de estas cosas. ¿Qué es lo que nos importa? Venir y sentarnos. Cuídenme, aliméntame, quiéreme. Ay, no, el pastor ya ni me abraza. El pastor ya ni me cuida. Pues el pastor anda ocupado con el montón de gente nueva. Hay tanta gente que está llegando, tanta gente que requiere y muy pocas manos dispuestos a trabajar. Por eso el Señor Jesús dijo: sí, oren al Señor, oren al dueño del terreno para que mande obreros, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y te haría la pregunta: ¿qué estás haciendo tú? Es que a mí me rechazaron. ¿Ya te mostramos amor? ¿Ya te cuidamos? Empieza a buscar a otros que también fueron rechazados. Deja la cama de enfermo ya. Sí, tenemos mucha gente sana ya en las iglesias, o al menos que ya han avanzado en su proceso, pero ay no, yo aquí estoy bien cómodo, que me sigan atendiendo, que me siga cuidando el pastor. A ver, deme de comer en la boquita, pastor. No funciona de esa manera. Es necesario, iglesia, que nos levantemos y empecemos a ayudar a otros. Es necesario que estemos dispuestos a crecer en nuestros procesos, a abandonar las áreas de pecado en las cuales nos hemos vuelto pecadores crónicos, porque sabemos que lo que estamos haciendo está mal y permanecemos haciéndolo. No fue la razón por la que existimos, no es la razón por la que existimos como iglesia. La razón por la cual existimos como iglesia es para ayudar a otros. Lo que hicieron por uno de estos más pequeños, entonces lo hicieron ¿por quién? Por mí, dice Dios.
La única forma en la que vamos a tener certeza de que estamos cumpliendo la voluntad de Dios es cuando nos decidamos en hacer algo por los más pequeños. ¿Sí? A lo mejor no estoy completamente sano todavía, pero me voy a levantar de la cama y te voy a ayudar, porque tú estás peor que yo, ¿no? Recuerdo cuando estaba una ola muy fuerte de dengue hace algunos años y yo me lastimé el tobillo y ahí voy al ISSSTE. Cuando llego y entro a urgencias y toda la sala de urgencias llena de gente acostada de dengue, muriéndose, me di la media vuelta y dije, creo que estos necesitan el servicio más que yo, ¿no? O sea, yo chuequito como sea, pero puedo andar, ¿sí? Pero esta gente, si no es atendida, esta gente se va a morir, ¿sí? Entonces, por favor, todos los médicos enfóquense en ellos. Yo ahí después veo como sano, ¿no? Esa actitud tendríamos que tener como iglesia. ¿Sabes qué? Sí, a lo mejor estoy mal, pero estoy más bien que otros. Voy a ayudar a ese que está pasando por una situación difícil. El día que logremos sanar, te vas a dar cuenta cuando logres sanar procesos en tu vida, cuando estés dispuesto a hablar de ellos para poder ayudar a otros. Hablarlos con claridad. Entre más claro puedas ser con lo que pasaste, entre menos tengas temor de hablar lo que estás pasando, más sano estás. ¿Sí? Cuando puedas decir, ¿sabes qué? Yo pasé por un proceso de abuso, así, no es lo que yo quería, pero ya lo pasé, Dios me ha mostrado su amor, pero yo te puedo ayudar a que puedas pasar esta etapa también. ¿Sabes qué? Yo pasé por divorcio, no fue fácil, hubo una separación, sí, estaba panzón y feo, pero yo lo quería así panzón y feo, pero mira, el Señor me sanó y puedo ayudarte a que pases por este proceso también. Yo he estado en un área de pecado, porque cómo nos cuesta, pero te puedo ayudar a pasar. Y sabes que lo más triste de todo esto es que muchas veces trabajamos solamente con el fruto, pero no trabajamos con las raíces. Muchas chicas que están pasando por problemas sexuales o chicos que están pasando por problemas sexuales, la raíz tiene que ver con rechazo o tiene que ver con abandono o tiene que ver con un abuso malentendido, también con una pérdida del valor propio. Aprendamos a ser empáticos, a acercarnos con las personas y en vez de juzgarlos, conocer el porqué de lo que están viviendo. ¿Sí? Ponte de pie, por favor.